Hola, hola, bienvenidos a esta serie La Profecía Bíblica para hoy. En estos momentos trataremos el tema Dios Padre envía a Cristo como juez. Wow, esto es algo tremendo. Tal vez sabemos que va a haber un juicio final, pero el que va a ser el juez es nuestro Señor Jesucristo. Veremos esto en breves momentos. Bien, el tema de hoy es Dios Padre envía a Cristo como juez de este mundo. Todos se dan cuenta que en estos tiempos proféticos estamos pasando profecías, eventos que nos anuncian la venida de Cristo. Yo diría, nos anuncian la venida del juez incorruptible. A Él no se le escapa nada y es un verdadero juez. Se llama Jesucristo, el Señor, el Hijo del Dios Altísimo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el gran juez que viene pronto. Para saber qué hace un juez, hay una historia de un juez que se llama Gregory Martin. Él estaba viendo el caso de un hombre que había asesinado a su compañera, tal vez era su conviviente, y la había matado. Pues el juez Gregory Martin, ya cuando estaba frente a él José Cornell, que era el que estaba siendo puesto en ese tribunal, en vez de notarse algunas evidencias de arrepentimiento, todo lo contrario, lo desafiaba al juez y le decía: ya pues condéname, ya pues mándame al paredón, ya pues yo lo hice. O sea, había una forma dura de comportarse de este criminal, de este asesino. Pero en medio de esa burla, el juez justamente dijo: ¿cómo hay hombres insolentes que a pesar de sus culpas siguen siendo insolentes? Y el juez lógicamente lo condenó a cadena, le condenó a cámara de gas y murió ahí, ¿no? Pero realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántos jueces hay que son amenazados? Y muchos de ellos no sirven para juez porque ceden a la amenaza. Y hay cuantos por eso se corrompen, y por eso que la justicia en todo el mundo es una justicia que no a nadie le gusta, y saben que hay injusticia en todos los poderes judiciales del mundo. No hay una perfecta, se puede decir que ahí nunca ocurre eso. Entonces nos damos cuenta que la justicia en este mundo no va a haber. Pero hay un juez, sí, que va a venir pronto. Se llama Cristo Jesús, el que nació en Belén como un niñito, el que murió en la cruz por todos nuestros pecados, el que luego de resucitar, dice la Biblia, pocos días después, ascendió al cielo. Ese juez que vendrá es aquel que los ángeles le dijeron a los que estaban viendo cuando Jesús desaparecía en las nubes. Decía: ese mismo Jesús que ustedes ven desaparecer de las nubes, así aparecerá en las nubes un día. Pero ya no va a venir como un hombre, un corderito o un niño. Él vendrá con todo poder y gran gloria. Así lo dijo Jesús mismo y así lo explican todos sus apóstoles. Él vendrá con poder y gloria y estará ahí con todos sus ángeles y mandará a sus ángeles a separar a sus escogidos. Esto es lo que muchos llaman el arrebatamiento. O sea, los va a arrebatar, los va a juntar, los va a separar a un lado. ¿A un lado para qué? Para que ellos puedan presenciar el juicio que va a ser terrible.
cuando siempre se escuchaba en la Biblia, ay de aquellos que caen en la ira de Dios, en el juicio divino, pues ahí Jesús viene a juzgar esta tierra. Por eso Él dice, Jesús en Juan capítulo 5, versículo 22, ahí nos habla el evangelista Juan y nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Miren, primer principio que tenemos que aprender: el que va a juzgar el mundo no va a ser el Padre, ni los ángeles, ni siquiera alguien con mucha autoridad, un hombre de Dios, alguien que estuvo en la tierra. No, va a ser el mismo Jesucristo, y Él mismo dice eso. Dice que el Padre es el que le va a dar a Él todo el juicio. Y por eso es que sabemos que el juicio va a ser justo, va a ser verdadero. Y nosotros tenemos ahora la oportunidad en este tiempo que vivimos de arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos la oportunidad de decir, ya basta de estar jugando al cristianito mediocre, que a veces lee su Biblia, a veces ora, pero normalmente su conducta no es una luz en este mundo. O sea, la gente no puede ver a Dios en tu vida. Más bien se avergüenza cuando tú dices que eres cristiano. Hay mucha gente que en vez de dar luz, más bien es como que traería oscuridad al cristianismo. Y qué pena de eso, porque siendo cristianos debemos ser sal y luz de esta tierra. O sea, debemos dar gusto a esta tierra. Cuando alguien ve a un cristiano debe decir, ese sí es un hijo de Dios, ese sí es un verdadero cristiano. Pero hay mucha gente que, engañados por la religiosidad, a veces piensan que están bien y no revisan su propia vida. Tengamos cuidado, porque viene un juez justo y a Él no le podemos engañar. Con razón Jesús dijo muchas veces, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y yo os diré, no os conozco. No, pero yo hice esto, yo hice milagros en tu nombre, no te conozco. Wow, qué terrible. Mucho tiene que ver con nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo que se está acercando una crisis económica? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ayudando a fortalecer familias que han perdido sus familiares? ¿Estamos alcanzándole un alimento a alguna persona? Reflexionemos sobre nuestra vida, porque va a venir el día, el momento en que Dios va a juzgar. Jesús mismo, Dios, o sea, Jesús es Dios hecho hombre. Él mismo va a juzgar y va a traer esa palabra de juicio a todas las personas. Y recuerde, si tú crees en Dios, cree también en Jesús, y el que cree en Jesús cree en Dios. Y la salvación viene por el creer, por tener fe. Esto no es porque soy buena gente, o mis padres son religiosos, o yo pertenezco a la confraternidad de hombres de Dios. No. La salvación es gratuito. Cualquiera lo puede recibir y puede ser limpio de todos sus pecados si cree que la sangre de Cristo le limpia de sus pecados y que Jesucristo es su Salvador. Por eso, para terminar, en Juan 5:24, Jesús mismo dice esto: de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, te está diciendo, toma mucha atención en lo que te estoy diciendo. El que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, subraya esa palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya está. Ese creer con seguridad te da la vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ya ni la muerte te puede tocar. Si alguna vez por algo mencionan que tú has muerto, en realidad no estás muerto, tienes vida eterna. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? ¿Porque creo algo así? No, porque Jesús mismo, el autor de la vida, Él mismo, Dios, dijo, y has pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es el secreto para pasar de muerte a vida? Creer.
Pero creer como cualquiera que dice yo creo por ejemplo en el sol, creo en algunas personas, o creo que esta casa me pertenece, no es un creer sencillo, esto es un creer con fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza, la seguridad, la convicción de que Cristo ya pagó por todos tus pecados. Si tú crees eso, estás convencido, ya tienes la vida eterna. Qué maravilloso, no nos cuesta nada. Cuando vuelva Cristo, entonces vendrá a juzgar eso, quienes creyeron y quienes no. Y a los que creyeron los separará a una parte, ese es el arrebatamiento, ahí a una parte, y los que no creyeron los pondrá en otra parte. ¿Se acuerdan cuando alguien quiso arrancar las cizañas del trigo y dijeron: Señor, vamos a sacar esta cizaña que está creciendo junto al trigo? Y Jesús le dijo: no saques, porque puede ser que al sacar la cizaña malogres el trigo. Mejor deja ahí, o esa espiga, ¿no?, del trigo, porque si sacas en este tiempo o condenas a alguien que es cizaña o hablas mal de ese, entonces puedes malograr la espiga del trigo. Mejor, dice, cuando yo venga enviaré a mis ángeles y ellos separarán el trigo de la cizaña. O sea, ¿cuándo se va a hacer este juicio? Cuando Jesús venga. Entonces, cuando vuelva Cristo, vendrá a juzgar a sus enemigos, y Él vendrá justamente para recibir honra donde una vez fue tratado cruelmente. Cristo es Dios y hombre, y está perfectamente calificado para ser juez. Eso es lo que dice un comentarista. Cristo está perfectamente calificado para ser el juez. El juez, según el diccionario de la Real Academia Española, juez significa una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. O sea, esa autoridad que solo Dios Padre puede darle a alguien, se lo dio a Jesús. Y Él solamente tiene la autoridad de sentenciar y juzgar. Estamos en las manos del juez justo, pero el juez va a ser justo. Si tú no has alcanzado el nivel de fe para creer en Jesucristo, lamentablemente es un problema tuyo. ¿Y por qué uno puede llegar a no creer en Jesucristo? Porque no lees la palabra, porque no alimentas la fe con la palabra de Dios. La fe es alimentada con la palabra de Dios, así lo dice Pablo en Romanos. Entonces nosotros tenemos que creer y leer más la palabra y seguir creyendo, leer más la palabra, y nuestra fe va a ser tan fuerte. Y sobre todo, como les enseñé, si uno comparte, en una de las enseñanzas les dije, si compartes vas a tener más fe. Si compartes tu fe vas a tener más fe. Comparte lo que crees y vas a tener más fe. No comparte lo que crees, ni tú mismo vas a poder creer algún día. De esto se trata en realidad. Entonces, nos conviene compartir y anunciar a todo el mundo, a todas las personas que podamos, que Cristo Jesús es la única esperanza en estos tiempos tan difíciles para el mundo, y que debemos entregar nuestra vida a Él, y que debemos, arrepentidos, venir a los pies de Cristo. Él nos puede ayudar, nos puede cambiar y nos puede dar esa fe que necesitamos para recibir la salvación por gracia. Si quieres hacerlo, haz esta oración conmigo ahora. Repite así: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por todos mis pecados. Hoy creo, Señor, estoy convencido que tú eres el juez perfecto, que vas a hacer la justicia adecuada. Y Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Gracias porque tengo esta oportunidad de recibirte como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Y quédate para siempre conmigo, Señor. Y siempre enséñame tu palabra cada vez más y más para poder tener esa fe suficiente y alcanzar por gracia la salvación. Gracias, Jesús. Y todo esto te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración, ten la seguridad que el juez te va a separar dentro de sus escogidos. Que Dios te bendiga.